It's a beautiful day. Sky fine, feel like it's a beautiful day. Don't let it get away on the road. You got no destination. Muy buenos días nuevamente con todos. Gracias por conectarse, gracias por seguirnos también en redes. Seguimos con la Jornada Internacional 11 años generando valor, celebrando las bodas de acero de Value Hunter SAC. Esta segunda ponencia, esta mañana aquí en Lima, ya es la tarde en Córdoba, Argentina, va a ser conducida por tres colegas, tres buenos amigos, Melania Omonte, Leonardo Ramón y Pablo Felice. Ellos vienen en representación de la comunidad ágil de Córdoba. Además, pues, trabajan en temas de banca y la ponencia de hoy es transformación digital y metodologías ágiles en la gestión de proyectos. Mel, Leo, Pablo, adelante, por favor. Héctor, muchísimas gracias por la invitación y darnos esta posibilidad de poder hablar de lo que nos gusta, lo que nos apasiona y lo que hacemos día a día. Así que muchísimas gracias. Bueno, sí, lo mismo. Muchas gracias por la invitación, muy agradecidos de poder participar de estos, de los 11 años de Value Hunter, un lugar donde yo también me capacité y me seguiré capacitando porque los cursos están muy buenos, así que gracias. De la misma manera que comentaba Leo y Mel, muy agradecido de poder acompañarlos, esperamos poder compartirles experiencias, se trata de agilidad, así que muchas gracias Héctor por la invitación. Bueno, comenzamos. Iniciemos. La idea es que esta sea más que una presentación, una charla, una mesa de trabajo, que ustedes puedan abrir o el micrófono o por chat y hacernos cualquier consulta durante la presentación. Vamos a estar respondiendo en el mismo momento que están consultando. Hablando de transformación digital y ya empezando con lo que vamos a ver ahora en esta hora y algo, tenemos como escenario pre-pandemia y durante la pandemia, porque todavía la estamos cursando. En la pandemia, específicamente en Argentina, nosotros empezamos con el aislamiento social obligatorio a partir del 20 de marzo. Esto marcó un hito en lo que es la transformación digital. Antes de marzo, había empresas, organizaciones que todavía dudaban de si iniciaban algún proceso de transformación o no. Hoy ya esto carece de sentido. Todos saben que ya o al menos iniciaron o están iniciando algún proceso de transformación digital. Con lo cual, como les decía, hoy este debate ya carece de sentido. Ya sabemos que tenemos que iniciar. Ahí es donde el COVID es un acelerador en lo que es la transformación digital. El confinamiento, el distanciamiento social como medidas centrales para frenar la pandemia hizo que la población cambiara su hábito, cambiara sus conductas. Recurrieron en masa a poder tener herramientas 100% en línea, sea desde, ayer hablábamos, un médico, necesidades de consumo, necesidades de entretenimiento o de información. Esto claramente está cambiando el hábito, cambia de nuestros clientes y cambia nosotros hacia nuestros clientes, sea un cliente interno o externo, digo, ¿no? Como que cambia la forma en que vivimos, básicamente. Y es que justamente la llegada del coronavirus y el distanciamiento hicieron que busquemos nuevas formas de comunicarnos. Justo escuchaba a Daniel de España que estaba comentando un poco las formas en las que llevaron a cabo durante la pandemia auditorías y demás. Por ejemplo, los españoles estuvieron conectados 79 horas semanales durante las primeras semanas del confinamiento. Obviamente que en redes, que es donde más se puede medir. El gran ganador de redes fue TikTok. Soy fan de TikTok, así que no sé, por ahí si alguno es fan de TikTok, fue el gran ganador del 2019 y en gran parte de la pandemia,
incorporando más de un 60% de usuarios. Esto tiene que ver con el entretenimiento específicamente. En este contexto, y a diferencia de crisis anteriores, las organizaciones duplicaron sus presupuestos en desarrollo y en publicidad. En la generalidad o en la historia, antes una crisis, uno contrae los presupuestos, recorta los presupuestos. Acá les cuento que pasó, hubieron recortes, pero no específicamente en desarrollo e innovación, sino todo lo contrario, se duplicaron y triplicaron. Esto habla de reinventarse o de la misma transformación digital, dado por la necesidad. Según un estudio de Gartner, el 61% de las empresas lanzó al menos una campaña digital. Esto es entender el momento, entender la situación, con lo cual más del 77% de estos usuarios o de estos beneficiarios lograron entender el mensaje que se les quería transmitir. Más allá de las grandes marcas, digo, más allá de las grandes corporaciones u organizaciones, todas las empresas, sean privadas, públicas, lograron entender que tenían que hacer alguna aplicación tecnológica o digital. Brindar soluciones que fueran no presenciales, como le decimos acá. O hicieron alguna implementación de venta online, el carrito de compra, o de reservas, o de médico, como recién hablábamos hace un rato, de los servicios que antes de marzo uno hubiera pensado que hacer una videollamada para hacer una consulta médica era inviable. Hoy es una herramienta que ya está en uso. Tomen en cuenta que esto fueron solamente 5 meses de evolución. No estamos hablando de años, de décadas. Estamos hablando de 5 a 6 meses, que nos cambió la forma en que pensábamos y desarrollábamos nuestros productos. Esta crisis justamente acelera la digitalización de la economía. No estamos hablando específicamente de un rubro, un segmento, un grupo de empresas que pretenden ser innovadoras. Esto es es transversal a toda la economía, con lo cual es un nuevo fenómeno que se está dando. En este sentido, humilde opinión, el éxito va a depender en gran medida de nuestra competitividad y de las metodologías que podamos aplicar en el desarrollo de las soluciones que estemos brindando. Los dejo ahora con Mel, que nos va a comentar un poco más sobre el contexto actual de algunas de las organizaciones más importantes de Latinoamérica. Mel. Sí, gracias Leo. Antes de continuar, acá hay un comentario en el chat que menciona dentro de los aplicativos que hablaste, Twitch y app de streaming, como para sumarlo, digamos, al grupo que mencionaste que cobró gran auge, digamos, en este contexto. Bueno, sí, sin duda que justamente recién hablábamos de todo lo que era entretenimiento, forma parte del eje de entretenimiento, así que bienvenido por el comentario. Bueno, continuando con lo que vos decías, Leo, nosotros creemos que tenemos una oportunidad de oro para poder cambiar estas cosas. Ahora, más que nada, queríamos comentarles sobre algunos casos de éxito y tal vez no tanto de algunas empresas que lograron transformarse y otras que no. Tal vez hay un ejemplo, el que todos conocemos, que está relacionado a Netflix con Blockbuster, ¿no? Blockbuster en el año 2014 valía más o menos 8.4 billones de dólares, ¿sí? Y apareció Netflix y directamente hizo que desapareciera, ¿no? Y lo anecdótico a todo esto es que además en algún momento ofrecieron a Blockbuster comprar Netflix y Blockbuster no aceptó, ¿no? Como que no quiso este cambio o transformarse específicamente. Bueno, los empleados de Blockbuster sabrán, digamos, específicamente, pero bueno, lo que actualmente nosotros podemos ver es que lamentablemente, digamos, desapareció, ¿sí? HBO, por ejemplo, tomó otra estrategia diferente, ¿sí? Porque HBO, viendo que se venía todo un cambio, no se quedó en el tiempo, sino que también comenzó a mejorar su software y a transformarse. Es por eso que actualmente
es un competidor más de Netflix, teniendo en cuenta de que Netflix actualmente tiene más de 130 millones de usuarios. A su vez, otra empresa que viene innovando no solamente en el mundo del entretenimiento, sino en múltiples negocios, es Amazon. Amazon no solamente se metió también como un gran jugador en el mundo del entretenimiento, sino también, en un montón de otros negocios, como decía recién. Más relacionado a lo que es el contexto actual de la pandemia o COVID, hay un ejemplo que surgió hace menos de un mes, que es Kodak. Kodak venía perdiendo ampliamente mercado frente a la fotografía digital y analógica, ¿no? Porque no venía creciendo en ese aspecto, así que ¿qué es lo que hicieron desde Kodak? Generaron una nueva división farmacéutica y al momento que se generó, al momento que se generó esta nueva división farmacéutica, las acciones en la bolsa se multiplicaron por 18, ¿sí? Con esto nosotros, ¿qué queremos transmitir? El cambio es necesario, nosotros tenemos que comenzar a hacer cosas diferentes, tenemos que aprovechar esta crisis y comenzar a construir sobre las fortalezas que tenemos, ¿no? En un primer momento tal vez transformando culturalmente, transformándonos humanamente, para luego aplicar todo el resto de tecnología que también viene con un crecimiento exponencial. Bueno, si alguien tiene algún comentario o algo, estamos abiertos también en el chat. Todo este cambio viene también aparejado, la base para poder agilizar toda esta transformación, también son las metodologías ágiles, ¿no? Y para eso, ahora Pablo nos va a contar un poquito más. Bueno, muchas gracias, Mel. Sí, queríamos, en este contexto, y nosotros por ahí, en particular acá en Argentina, tanto Leo, Mel, como en mi caso, venimos acompañando distintos procesos de transformación digital, ¿no? En organizaciones más grandes o más chicas. En particular, en el caso nuestro, yo estoy en la industria financiera, de tarjeta de crédito, lo mismo los chicos en la banca. Y esto de la transformación digital que nos traía Leo y Mel nos comentaba, de alguna manera nos plantea, en conjunto con todo el contexto COVID, un escenario bastante incierto, ¿no? Seguramente más de uno ha escuchado hablar de la sigla de VUCA, que nos plantea conceptos, digamos, un contexto volátil, con cierta incertidumbre, complejo en sí mismo y con novedades, ¿no? En este contexto es donde nosotros vemos que mejor aplica la agilidad, pero antes de seguir avanzando me gustaría conocer un poquito cuán cerca o lejos o cuánto han escuchado hablar de la agilidad, si ya en sus organizaciones empiezan a escucharlo, si todavía no, vayan comentándonos ahí por el chat o abriendo el micrófono si quieren, un poco a ver si ya conocían esto. Mientras tanto, yo para ubicarnos, voy a traer una matriz que en su momento, o en el marco del trabajo que venía haciendo Ralph Stanzi, él venía trabajando en un esquema de sistemas adaptativos y teoría del caos. Bueno, en ese marco él nos presenta una matriz que nos permite ver los distintos contextos a los que un grupo, un equipo de trabajo, una organización, una sociedad puede estar expuesta, ¿no? Y hace una división entre un contexto simple, un contexto complicado, un contexto complejo y algún contexto ya en el orden del caos, cerca de, bueno, son tanta la incertidumbre y las variables que tenemos que esto se está volviendo caótico. Y estos contextos, de alguna manera, nos van mapeando y nos invitan a decir, bueno, ¿qué hacemos en este contexto? Yo, en la charla de Daniel, había una pregunta que decía, bueno, ¿cómo juega todo esto
en un contexto que cambió las reglas, que nos cambió el paradigma, que lo que teníamos presupuestado, lo que teníamos previsto, algún crecimiento nos cambió de un momento para otro. Bueno, de alguna manera todas esas variables lo que nos hicieron hacer es meternos en un contexto más complejo, con variables que hasta ahora no habíamos tenido en cuenta, con personas en el medio teniendo vivencias que no habían previsto, con cambios de hábitos. Entonces, con todas estas variables en juego, es muy difícil tener claridad sobre qué hacer y sobre cómo hacerlo, ¿no? Entonces, la matriz de Stanzi de alguna manera nos invita a decir, bueno, ¿dónde estamos parados? Sabemos qué hacer y todavía no tenemos tan claro el cómo. Sabemos cómo, pero no tenemos tan claro el qué. Bueno, esas distintas situaciones son las que nos van a plantear estos temas. ¿Qué es un contexto simple? El contexto simple es el contexto en el que sabemos qué hacer, sabemos cómo hacerlo, es algo que lo tenemos, y lo único que nos queda por hacer es decidir hacerlo. Dentro de este marco entran las actividades rutinarias, las que nosotros hacemos, para las cuales nos entrenamos, y no hay demasiados campos. Ahora, los contextos complicados son los que sí requieren un poco más de capacitación, un poco de estudio. Hago una ingeniería, con lo cual a partir de lo que aprendí en esa ingeniería ya sé cómo adoptar esos procesos. No es para cualquiera, necesita de capacitación, pero siguiendo un proceso, siguiendo un orden, siguiendo una receta, podemos llegar a cumplirlo. ¿Cuándo entra un tema complejo? Cuando estas dos variables de qué y cómo son inciertas. Puede ser incierta porque no sabemos cómo las personas van a comportarse, o pueden ser inciertas porque la tecnología todavía no la conocemos demasiado, o distintas variables que tenemos. ¿Dónde aplican las metodologías ágiles? Las metodologías ágiles aplican en los contextos complejos y por ahí nos ayudan bastante en aquellos contextos caóticos. Los complicados pueden resultar, pero no necesariamente. A veces esto de las metodologías ágiles se torna como una moda y decimos, bueno, che, todos tenemos que ser ágiles. No, la verdad que no siempre en todos los proyectos y todos los procesos lo más óptimo es aplicar una metodología ágil. Hay procesos en los cuales, o actividades en los cuales uno no abre tanto el juego a distintas variantes. Yo me subo a un avión y la verdad que yo prefiero que el piloto siga un procedimiento, siga ciertas normas y no que se ponga a innovar en ese momento, ¿no? Entonces, en ese sentido hay que ver en qué contextos aplican mejor las metodologías, ¿no? Pablo, acá hay un comentario en el chat que dice, hoy en día ya se tiene el VUCA, H Sí. igual a hiperconectividad. Con la hiperconectividad. Bueno, esta charla de hoy es parte de eso, ¿no? Las novedades, primero me encanta, escuchamos a Daniel en España, la gran mayoría estamos en distintos lugares de América compartiendo estas cosas. Hoy esa hiperconectividad también hace que todo esté mucho más a la mano, ya sea un reclamo, una novedad o algo por hacer. Entonces, sí o sí, este contexto lo que nos va haciendo es agregando muchas variables a nuestro trabajo. Y por eso traigo acá dos enfoques, ¿no? Nosotros veníamos acostumbrados a un enfoque más predictivo, en el cual en el triángulo de variables de características, tiempos y costos de un producto o de un software o de un servicio de lo que nosotros íbamos a hacer, pasaban por decir, bueno, la variable, lo fijo es lo que yo voy a entregar. Yo tengo claro que mi servicio va a hacer A, B y C, y en función de eso voy ajustando los tiempos y los costos, ¿no? A más funcionalidad, más tiempo, más costo. Es un enfoque que venía dando y que fue muy útil, y hay industrias en las que sigue siendo útil, en el cual
La planificación es la que me marca la guía, ¿no? La planificación, el tiempo y el costo es el que me marca la guía. Yo sé que tengo que hacer un puente, bueno, hay un plan, primero haré los pilotes, después haré la estructura, y así hasta llegar a tal cosa. Ahora, estos contextos, más buca o buca con H, nos llevan a pensar en otro enfoque, ¿no? Un enfoque más adaptativo. ¿Por qué un enfoque adaptativo? Porque la realidad es que la variable pasa por lo que nosotros entregamos. Que nosotros hoy por hoy, con esta hiperconectividad, con un cliente hiperconectado, mucho más exigente, que ya sabe lo que quiere, no es el oferente el que termina diciendo este es el producto que te voy a dar, sino que hoy tengo un cliente que me dice esto es lo que yo necesito. Entonces, en ese contexto está muy bueno tener un enfoque más adaptativo, y por eso lo que entran en juego acá las variables, la única variable que entra en juego es esta característica. Pero no estas características por no tener claro de si te doy a dar A, B y C, sino porque puedo tener claro que lo que agrega valor es la A y la B, y una hipótesis que yo tenía de que C iba a agregar valor, con la inspección y con la adaptación nos vamos dando cuenta de que no, y que es A, B y D lo que el cliente está esperando. Entonces, eso es lo que nos lleva también a un enfoque más adaptativo, a estar permeables a lo que el mercado y los clientes nos van pidiendo, ¿no? ¿Podemos avanzar, Mel? Por favor. Y para contarles esto de la agilidad, nos parecía muy valioso pensar en las bases de la agilidad, ¿no? Pensar en las bases de la agilidad, en sí, por ahí empieza a tomar protagonismo a partir de hace unos 20 años atrás, en el 2001, y dentro de lo que es la industria del software, que venía bastante como golpeada, ¿no? Porque había proyectos, un montón de proyectos abiertos y muy pocos proyectos que se terminaban, proyectos largos, que cuando por ahí se terminaban, los entregables de esos proyectos ya no eran valiosos porque habían durado un año y medio. Entonces, en ese contexto, 17 referentes de la industria del software en ese momento se juntaron a firmar un manifiesto que le llamaron el Manifiesto Ágil, donde propusieron una nueva forma de trabajar, en ese caso mirando la industria del software, pero hoy por hoy esta mirada que aportaron estas 17 personas es traspolable a distintas industrias, ¿no? Y estas personas en ese manifiesto marcaron 4 valores en los cuales ellos iban a sostener a partir de lo que venían aprendiendo de cómo funcionaba su industria. El primer valor nos habla de preferencia, o sea, siempre los valores ellos no es que nos plantean, che, esto no sirve más, sino que van a priorizar, van a valorar más algunos aspectos con respecto a otros. Entonces, el primer valor que nos plantean, y a mí es uno de los que más me gusta, de lo que son los valores de agilidad, nos habla de individuos e interacciones frente a procesos y herramientas. Lo más importante no es tanto el proceso y la herramienta, sino quienes las usan, quienes las llevan a la práctica, las personas. Todas las organizaciones están formadas por personas, los equipos están formados por personas, y esto es una clave. Entonces, la interacción entre las personas, la motivación y todo esto, se torna una variable bastante fundamental en este aspecto. El segundo valor tenía que ver con mucho de la historia que venía sucediendo, ¿no? Estaba el foco en preparar un software, pero también tenía casi el mismo nivel de preponderancia el software que entregábamos con la documentación. Entonces, esta gente lo que plantea a veces es decir, sí, hay veces que le estamos dando más foco a la documentación y no tanto al software o al valor que le estamos haciendo agregando. Entonces, busquemos ese punto de equilibrio. Con esto no es que la agilidad dice no vale la pena documentar, al contrario, es documentar lo que realmente es esencial, ¿no? ¿Cuáles son los aspectos que a ese usuario, a ese cliente, esa documentación le va a ser relevante?
sin descuidar el valor que se está entregando en el producto, en el servicio que se esté haciendo, ¿no? Entonces nos habla eso el segundo valor. Y en este contexto de clientes y empresas que entregaban un servicio, un producto, en este caso en un software, también se replantean cuál era el tipo de relación con el cliente. Entonces, en vez de pensar tanto en el contrato, ese contrato va a estar, pero va a ser una correlación de una conversación. Va a ser algo que nos permita tener ese respaldo documental de un acuerdo. Entonces nos invita ahí a decir, che, no pensemos tanto en un contrato con un cliente, sino pensemos en un esquema más colaborativo con el cliente, en el que lo que nosotros entregamos lo vayamos validando y lo vamos hasta casi, en algunos casos, co-construyendo con nuestros clientes. Y el cuarto valor, por último, tiene que ver con esto que comentaba antes, ¿no? De los proyectos predictivos, el enfoque predictivo frente al enfoque adaptativo. Che, permitámonos los cambios, ¿no? Muchas veces en el software o en esa industria era, no, esto no está, esta característica no está dentro de la lista de requerimientos, entonces hasta la próxima no lo vamos a tocar. Bueno, lo que nos invitan acá es, tengamos en cuenta que lo que puede cambiar es la variable, aseguremos los costos, aseguremos los tiempos con ciclos, y en ese sentido es que nos invitan a estar mucho más abiertos al cambio. Metodologías ágiles hay muchas, una de las más conocidas en las metodologías ágiles es Scrum, por ahí, que Scrum lo que nos plantea es trabajar en ciclos de una semana a un mes. Eso es lo que nos sugiere a veces la Scrum Guide, escrita por esta misma gente. Y en esos ciclos lo que vamos a estar tratando de hacer, los equipos van a tratar de estar agregando valor de forma evolutiva e incremental. ¿Tá? Vamos a primero sacar una primera función que en una segunda entrega va a evolucionar y va a tener más prestaciones. Pero eso nos permite salir antes al mercado, nos permite conocer un poco si las hipótesis que nosotros teníamos del producto que estamos haciendo son realmente válidas, porque empezamos a tener retroalimentación, empezamos a tener la mirada del cliente en este sentido. Y en esta línea hay los pilares de Scrum nos plantean tres cosas. La primera tiene que ver con la transparencia, ¿no? Esto tiene que ver con que todo el equipo, toda la gente que participa, la organización, dispone de la misma información. ¿tá? La información que me devolvió un cliente, la información de cómo nos va en el mercado, la información de cuáles son las necesidades o no. Cuanto más información pueda tener, digamos, los equipos, mucho más amplias son las ideas que aportan. Y sí nos proponen como un bucle de nosotros entregamos algo, el paso que sigue a esa entrega es la inspección, y a partir de la retroalimentación, de ese feedback que recibimos de los clientes, de los usuarios early adopters, de distintas formas, nosotros aprendemos. O sea, la agilidad no es ir más rápido, la agilidad es aprender más rápido y más barato. ¿Ah? A veces uno dice, uy, esto es agilidad, entonces lo entregan todo rápido y por ahí perdemos calidad. No, la agilidad se trata de hablar de esto, ¿no? Tenemos ahí algunas preguntas, Adrián. Cuando decís ir validando los desarrollos con el cliente, te estás refiriendo tanto al cliente interno como externo, ¿no? ¿Podríamos darnos un ejemplo para el caso de validar con clientes externos? ¿Cómo lo implementarías? Sí, Adri, ¿cómo no? Bueno, la validación con los clientes externos tiene que ver primero con poder aprender lo más rápido posible, que decía antes, ¿no? Esto de, nosotros tenemos una hipótesis o una solución que quiero permitirle hacer algún movimiento bancario a un cliente y por ahí hay una infinidad de movimientos, pero hay uno que es esencial. Por ejemplo, hacer una transferencia, si tuviéramos que hacer un ejemplo de esto.
Si yo me pongo a pensar en una solución muy amplia, seguramente tarde mucho. Ahora, si yo me centro en la necesidad del cliente, empieza a aparecer el concepto de mínimo producto viable o de MVP, para que yo pueda validar que las hipótesis que voy teniendo son las que el cliente espera. Entonces, aquí apuntamos con estos ciclos y con el enfoque de aprender rápido. Bueno, con las primeras hipótesis que entendemos son las que más valora el cliente porque es lo que está necesitando, en ese sentido voy y largo una primera entrega para poder tener feedback. Entonces, la forma de implementarlo con clientes externos es, che, me voy animando a entregar esto para poder aprender y mejorar. Y lo cuento, cuando hablamos de transparencia también hablamos de esto, ¿no? Le cuento al cliente, le cuento que es nuestra primera versión. Pablo, cuando nos referimos a poder validar el desarrollo con el cliente, ¿crees que hacer una demo con el cliente resulta válido para ir cerrando esta posibilidad de desvíos con el cliente? La demo es válida. Yo me inclino La demo de un producto, sí, la demo de un producto. La demo es válida porque la demo es válido si querés, porque es un primer contacto con lo que va a haber y todo esto. Yo soy más partidario en particular de, che, no quiero ver una demo, no vengas a una presentación, tomá, te paso la aplicación que estoy teniendo, te paso lo que estoy haciendo, empezá a usarla. Interactúa vos, hacé la tuya, y ese es muchísimo más amplio el feedback que vas teniendo que si alguien lo ve, ¿no? Perfecto. Voy a ir avanzando un poquito. Sí, hay otra consulta, Pablo, que preguntan ¿cuál es la integración que existe entre BP y las metodologías ágiles? BPM, perdón, y metodologías ágiles. Bien. Los BPMs son todos procesos que nos ayudan un poco a seguir un flujo, ¿no? A tener ordenados esos pasos. Son muy útiles, digamos, en este sentido. Ahora, cada una de las prestaciones que tiene un BPM puede ser pasado por el matiz de la agilidad, ¿no? Primero de poder empezar a ver si la secuencia o la interacción que yo estoy planteando en un proceso de BPM es la adecuada. ¿Cómo entra la agilidad en este tipo de contextos? Es revisar, primero, tener un contacto mucho más cercano con el cliente, ¿no? De decir, bueno, che, estos pasos que nosotros estamos dando, ¿son los correctos? ¿Son los que a vos te sirven? ¿Te la estamos complicando o te lo estamos simplificando? Ahí es donde entra por ahí la oportunidad de revisar cada uno de esos pasos desde una metodología ágil. Sí, en lo personal, digamos, nosotros implementamos metodologías ágiles desarrollando un proceso que seguía, digamos, BPM, y tal vez la mayor dificultad en primera instancia fue setear las expectativas del cliente, ¿no? Porque siempre cuando nosotros vamos a definir qué es lo que quiere, se quiere, obviamente, siempre lo mejor posible, pero cuando ya tenemos un proceso establecido, de alguna manera nosotros tenemos que enfocarnos en los límites que ese proceso nos está estableciendo para poder, digamos, entregar algo, digamos, tanto, digamos, de valor como en el tiempo más rápido posible. Bien. Tenemos otra pregunta, Pablo. Dice, ¿y la flexibilidad para los cambios a futuro? Sí. Tal cual, tal cual. Ahí voy a ir avanzando y voy a responder la pregunta de José o el comentario de José para ir avanzando. Nosotros acá, estos 4 valores que nos plantea la agilidad en realidad se fundamentan en 12 principios que nos van a permitir recorrer esa esencia, ¿no? Estos 12 principios, como les comentaba al principio, nacen a partir lo que se vivenciaba en este nuevo paradigma para hacer software, pero hoy lo vemos después de 20 años y con una difusión de lo que son las metodologías ágiles totalmente aplicable a cualquier industria. Y al recorrer estos principios, uno de los primeros que aparece es la satisfacción del cliente. O sea, hoy es más habitual escuchar cliente en el centro, ¿no? El foco en el
cliente, distintas cosas. Muchas veces en los procesos, incluso que ya venimos teniendo, nosotros lo dejamos como algo más, bueno, ya lo va a usar algún cliente. No, satisfacción del cliente aparece como primer principio porque el cliente y la necesidad del cliente es el disparador de lo que nosotros hacemos, ¿no? Nosotros formamos un equipo, formamos una organización que presta servicios, que hace productos para cubrir necesidades del cliente. Entonces, hoy no es el cliente algo para quién lo hago, es el que me ayuda a pensar el por qué estamos acá, por qué hacemos este equipo, por qué nosotros nos configuramos de esta manera para cubrir una necesidad que están teniendo. Y cuando hablo de clientes, hablo de clientes, hablo de grupos de clientes, hablo de comunidades, hablo de sociedades, ¿no? Pero ahí nos invita un poco al tema de satisfacción al cliente. Pablo, un ejemplo que nos puedas dar sobre cómo poder satisfacer la necesidad de este cliente llevado como a la práctica. Bueno, hoy en la charla también hablaba Daniel, en la charla anterior, hablaba de mediciones, ¿no? Mediciones de satisfacción del cliente y cómo eso fue cambiando un poco o fue ayornando todos los procesos. Y las mediciones del cliente tienen mucho que ver con cuánto estoy cubriendo esa necesidad que él espera que cubramos. Y ahí entran en juego distintas medidas. Hoy se habla de NPS como encuestas para decir, bueno, después de que viviste nuestra experiencia, la pregunta clave, que es la que nos define, por ejemplo, un indicador como NPS es, bueno, ¿nos recomendarías para un amigo? Bueno, eso ya nos da la pauta de cuán conforme está con estas cosas. Como está el NPS, también tenemos otras mediciones como CES o CISAT que nos miden esta medición. En lo que es agilidad, la regla que seguimos es sacar un MVP, algo que yo te pueda dar valor, y empezar a reclutar resultados. En esta tendencia también de aprender rápido y barato, se usan muchas técnicas como las que son A/B testing, ¿no? En los cuales yo, por ejemplo, no sé si un cliente frente a un producto sirve más tener una cotización variable o tener una lista de precios. Como ese dato yo no lo tengo, lo que los equipos terminan haciendo es una máscara, una pantalla, que por ahí es programar 2 botones y a partir de ahí, con herramientas como Google Analytics o distintas herramientas, voy viendo cómo fue ese comportamiento de los usuarios. Entonces, voy validando ciertas hipótesis y cuando realmente después me pongo a desarrollar esa funcionalidad, lo hago con el feedback del cliente sin haber invertido tanto. Excelente. El tercer principio nos habla de entrega producto frecuentemente, ¿no? Y esto tiene que ver con un producto no que tarde un año en hacerse y después por ahí cubre ciertas expectativas o solamente el 40% de la funcionalidad de lo que nosotros hicimos durante el año es realmente usado y valorado. Entonces, para evitar esas cosas, a veces uno, incluso con productos que se lanzaron al mercado, si hiciera el relevamiento de cuánto de la funcionalidad, de todas las funcionalidades que tiene, realmente los clientes usan, y muy raramente estemos un 90 y un 100%, porque las necesidades fueron cambiando. Entonces, esto de la entrega de producto frecuente está muy bueno, porque voy adaptando ese producto, ¿no? Voy adaptando en función de las necesidades y va evolucionando ese producto. Sí, dentro, bueno, el resto de los principios. Bueno, en relación a los 12 principios, los 3 que siguen son uno de los que a mí personalmente me gustan más, ¿no? Porque hacen específicamente a la humanización de los equipos. Y hablando también en relación a lo que es la transformación digital, no es posible una transformación si no hay una transformación humana y cultural, ¿no? Y además, el éxito de todo proyecto depende de un equipo, ¿sí? Y para poder formar un equipo, digamos, estos 3 principios me parece que son básicos para tenerlos muy en cuenta siempre, ¿no? En relación a la colaboración diaria, promover siempre el trabajo en conjunto,
¿no? Siempre poder ayudarnos, siempre estar viendo en qué podemos, digamos, ayudarnos entre nosotros, teniendo en cuenta también que cada uno tiene su propia tarea, ¿no? Eso, digamos, está de más decir. Otro de los temas importantes es que el equipo esté motivado, ¿sí? Para motivar el equipo, lo importante es poder darles confianza, darles respaldo, darles la oportunidad de que también ellos puedan hablar, que va relacionado también a esto de lo que es la comunicación cara a cara, que bueno, ahora será mediante Zoom, ¿no? Por el contexto. Relacionado también a esto, surge un nuevo, que en sí no es nuevo, sino que está en auge, digamos, que serían los OKR, ¿no? Los OKR que promueven que se puedan definir objetivos, que cada equipo y que cada persona pueda definir sus objetivos para justamente mantenerse motivados, ¿no? No van estos objetivos más que nada relacionados a castigar si no se cumplen, sino más que nada a motivarlos, ¿sí? Así que en ese sentido estos tres principios, vuelvo a repetir, son los que más me gustan, digamos, de los 12. Mirá, Ahí te quería... Sí. Sí, Pablo. No, es que justamente a partir de lo que traía Mel, quería contarles una anécdota. Bueno, en esto de la colaboración diaria, por ahí, quienes no están muy familiarizados con lo que es la metodología Scrum, una de las ceremonias, para mí, clave dentro de lo que es la metodología Scrum, se la llama la Daily, ¿no? Y que es un encuentro de parados, porque en realidad es a veces de parados, es a través de Zoom, pero originalmente era de parados porque estaba planteado para que sea una reunión bastante ágil, bastante ejecutiva, de 15 minutos, en las cuales desde el Scrum Guide nos dicen, bueno, cada integrante del equipo cuenta qué hizo en el día anterior, qué está por hacer y si tiene algún bloqueo. En línea con esto que vos decías, Mel, de empezar a transitar con equipos que por ahí hacen Scrum, pero empiezan a trabajar con metodologías OKR, en uno de los equipos en los que acompañamos, habíamos hecho una adaptación de esa regla de la daily, ¿no? Entonces, en lugar de decir qué hice y qué voy a hacer, que nos denota un poco a reporte, ¿viste? Como le voy a contar a mi jefe qué va a hacer, lo cambiamos. Entonces, cada uno de los integrantes del equipo decía, che, hoy espero lograr esto, y ayer logré terminar la transacción automática, ¿está? Entonces ya el mismo equipo estaba como conectado y vinculado con ese valor que le agregamos a los clientes. No sabés cómo cambió en ese equipo hasta la motivación. Estaban como ansiosos de poder estar en la daily y contar lo que habían logrado. Buenísimo. Mel, ahí te quería consultar, digo, si los dos principios de colaboración diaria y comunicación cara a cara ayuda a que los colaboradores se sientan más motivados, ¿no? Son como... Para mí son importantes, pero no sería suficiente, ¿no? Porque volviendo a esto que hablábamos de los OKR, si no tenemos un objetivo, digamos, va a ser más difícil que podamos enfocarnos en cómo llegar a ese objetivo, ¿no? Tal vez nos falte algo más para poder mantenernos motivados también en el tiempo, ¿no? Y también hablando un poco más de todo lo que es esta transformación y también las nuevas generaciones que se vienen sumando a los diferentes modelos de trabajo, las nuevas generaciones ya no se conforman, por decirlo así, con el sueldo, ¿no? Tienen otro tipo de objetivos que son más que nada trascendentales, por ejemplo, la responsabilidad social, promover la diversidad, cuidar la ecología, o sea, hay un montón de otros factores que nosotros tenemos que empezar a tener en cuenta para mantener a estos nuevos grupos, digamos, de compañeros de trabajo que se vienen sumando, que además a mí me parece excelente, porque además nos va cambiando a todos, digamos, no solamente la forma de trabajo, sino la forma de pensar también. Este punto está muy bueno, que no solamente motivás desde el aspecto económico, sino tal cual lo que estabas comentando, que hay una serie de variables que también pueden ser aplicadas para la motivación. Tenemos una consulta. Sí. O aplicades, como decía recién, lenguaje
Bueno, no sé si en otros Inclusive- países, claro, no sé si en otros países, bueno, conocen, pero en Argentina como que se está promoviendo, o algunos grupos, digamos, de jóvenes más que nada, ¿no? Porque hay de todas las edades, promueven un lenguaje llamado inclusivo, digamos. Inclusivo. Hay una Ahí pregunta, Mel, tenemos, que dice, sí, sí, ahí Pablo, ¿querías tenemos. decir algo? No, justamente estaba, Leo, leyendo la pregunta de Fabio, y vamos a intentar controlarla. Fabio nos pregunta, ¿cómo controlarías los costos del proyecto si tenemos un alcance variable? A ver, este tipo de los proyectos, por más que se apliquen con metodologías ágiles, primero que tenemos un marco de inversión, que ese es el que respetamos, ¿no? Es decir, bueno, che, para hacer toda esta iniciativa, un nuevo canal digital o digitalizar un producto físico que nosotros teníamos, hay un marco de inversión que en función a la experiencia y a la magnitud que tengamos, la compañía tiene. Al ser un alcance variable, digamos, y la certeza de cuánto esto nos va a terminar saliendo tiene que ver con que vas a priorizar y vas a tratar de meter dentro del presupuesto, es decir, si nuestros presupuestos alcanzara a decir, bueno, tengo presupuesto para 6 meses de trabajo de 2 equipos, y ser el alcance, esa variable, el alcance que vos vas a priorizar para que entre dentro de ese presupuesto es el más significativo, es el que más valor te va a terminar dando. Con lo cual, en esa posibilidad de revisar ciclo a ciclo en cada uno de los sprints, podemos ir viendo cómo vamos en función de esos resultados. Pero la variable, los ciclos nos van a permitir poner el foco en lo que realmente es más relevante para el cliente y que por ende nos va a tener más beneficios a la organización, ¿no? Pero se da en un marco de presupuesto. No sé, Fabio, si respondí. Si no, ampliamos. Bueno, ¿querés continuar, Pablo? Sí, continuamos. Otro de los principios tiene que ver con la simplicidad es esencial. Y esto a veces, muchas veces en los equipos y a veces en los equipos de ingeniería, pensamos en esa solución súper amplia, súper compleja, que tenga en cuenta un montón de escenarios que por ahí a veces no pasan o no van a pasar, y pensamos en todo eso. Y tal vez la necesidad del cliente sea mucho más simple. Entonces, a veces que los equipos arranquen su diseño de lo que va a ser la solución, pensando desde lo esencial, desde lo simple, desde qué necesidad quiero cubrir, es el mejor camino. ¿Por qué planteo esto? Porque es el mejor camino incluso hasta desde el punto de vista evolutivo. Por ahí, mientras nosotros desarrollamos un software que va a terminar dando esa solución automática, ideal, en el mientras tanto puedo hacer algo que no tenga que ver con la entrega de un software, sino adaptar un proceso y que ya le va simplificando esa vida. Entonces, este principio nos invita a, pensemos primero en lo simple, en lo que la forma más sencilla de solucionar esa necesidad. Otra característica que venimos hablando que tiene que ver con los equipos ágiles son equipos autoorganizados, ¿no? Acá el líder, hay 2 roles, hay 3 roles, por ejemplo, si hablamos de Scrum, hay 3 roles que se figuran. El rol de miembro del equipo, un rol de Product Owner y un rol de Scrum Master. Ni el rol de Product Owner ni el rol de Scrum Master son jefes con la mirada tradicional, sino que son líderes que desde su especialidad van a acompañar a ese equipo a cumplir los resultados. El Product Owner con esa visión de negocio, de cuál es el mejor producto, de cuál es la necesidad del cliente, trayéndola. Pero hablamos de equipos que no le tienen que decir qué hacer, sino que el Product Owner, hablando de cuál es esa necesidad, contándole, che, esto es lo que el mercado está pidiendo, esto es lo que podríamos ofrecer. Quienes definen el cómo hacerlo son los mismos equipos. De esta manera se autoorganizan. Entonces acá empieza a aparecer el concepto de liderazgo situacional, ¿no? Hay gente que, algún miembro del equipo, en ese caso,
es el más preparado o el que se siente más confiado o simplemente el más motivado para conducir esa actividad. Bueno, ahí es donde aparece ese equipo autoorganizado. Y en esto que nos propone Scrum de los ciclos, una de las partes más importantes es la reflexión a la mejora continua, ¿no? Y hay una ceremonia dentro de lo que es Scrum que se llama la retrospectiva, y en esa retrospectiva lo que se invita un poco a los equipos es a, che, ¿cómo nos fue? ¿Qué pasó con lo que entregamos? Y a reflexionar. Ese es un principio que hoy se usa muchísimo, y todos en realidad se usan muchísimo, pero ese es clave, ¿no? Sí, sí, ¿Alguna sí, métrica, Chismel? No, yo Yo ya iba a iba a redondear los tres, así podemos contar la experiencia. No, y mencionar también que cada uno de estos principios, el año pasado me acuerdo que hicimos toda una semana, creo que era, vos corregime Pablo, por el tema de cada uno de estos temas son tan grandes que podríamos estar, no sé, 2 horas más y por ahí los que nos están acompañando se pueden sumar, digamos, a los comentarios, ¿no? No sé si quieren, ¿seguimos con esto o ya directamente pasamos un poco así podemos contar la experiencia? Mira, iba esto, ¿alguna métrica ágil que recomienden para organizaciones educativas? Yo lo que iba a decirle a Pablo es si alguna métrica en general, pero ya que está la consulta, vamos a referirnos a lo que es organizaciones educativas. Mirá, la educación la otra vez, nosotros como parte de la comunidad ágil, en mi caso Argentina, de Córdoba y todo, siempre vemos el tema de la educación como un espacio tan fértil para poder trabajar e interactuar con Estoy que te hablo y no me haces caso. ¿Qué falta para...? A ver, ¿Estamos? no Y ahí, sé si... ahí está, listo. Ahí la Bueno, muteamos. decía, volviendo un poco a la pregunta de Marcos, yo creo que las métricas que podemos usar en organizaciones educacionales para mí tienen que ver con también el grado de satisfacción de los alumnos, ¿no? A mí me parece que empezar a considerar el nivel de participación y de autoorganización que pueden llegar a tener los alumnos es algo que nos va a dar la pauta de con qué calidad y de qué manera estamos llegando a transmitir esos conocimientos, ¿no? Hoy, por lo menos todos nosotros nos formamos en una educación más push y pull, ¿no? Que, che, bueno, estos son los contenidos que bajan, y hoy lo que aparecen son, che, una enseñanza mucho más coparticipativa, ¿no? Trabajar a partir de casos, trabajar a partir de experiencias, de interacciones, plantearle a los grupos de estudio y a los grupos de trabajo desafíos y acompañarlos, ¿no? Yo las veces que me ha tocado dar clases, me gustan esas clases más interactivas, ¿no? En la que yo incluso por ahí, con cierta experiencia, termino aprendiendo de los alumnos. Así que Sí, yo me diría eso, la participación y esas cosas. Sí, una de las cosas más importantes cuando vamos a definir objetivos, ya sea por medio, no sé, de KPIs o OKRs, o KIARs, como dicen otras personas, el tema es ver los objetivos, ¿no? ¿Qué quiero medir yo, digamos? Porque ¿qué quiero medir? Digamos, la evolución de un alumno, quiero medir la participación de los alumnos, quiero medir el crecimiento de los alumnos, o sea que para mí una de las cosas también más importantes cuando nosotros vamos a definir los indicadores es primero nosotros saber bien qué es lo que queremos medir, ¿no? Y después obviamente de saber qué es lo que queremos, definir los objetivos, hacer el control y monitoreo, porque eso es otra de las cosas más importantes, porque eso nos ayuda siempre a encaminarnos, porque si nosotros definimos un objetivo, no monitoreamos y directamente ya vamos el día que tenemos que hacer la revisión, ya tal vez es tarde, ¿no? Siempre es importante el objetivo, el monitoreo y obviamente después la revisión y siempre también buscando la excelencia, ¿no? Nosotros mismos tratar de seguir creciendo en todo eso. Hay una pregunta Tenemos otra acá de consulta Juan Luis, tal cual. que sugiere, ¿qué sugieren para iniciar una cultura ágil en la organización?
Es un cambio, a ver, poder implementarlo requiere de un cambio de, como se dice ahora, un mindset, un cambio cultural, un cambio, una nueva forma de mirar las cosas. Para mí, lo clave, si hablamos a los CEOs de una organización, la clave está en contarles que es mucho más conveniente aprender rápido y barato que embarcarse en proyectos donde lo que nosotros predecíamos que iba a suceder realmente tengamos la garantía de que suceda, ¿no? Hoy, y dado poco todo este contexto, son mucho más volátiles los escenarios, los contextos en los que la organización se encuentra, con lo cual ya es difícil de predecir. En este sentido, el mensaje a los CEOs es decir, sí, conviene aprender y saber qué es lo que está pasando, si la solución que vamos a dar, si la estrategia que estamos siguiendo es la adecuada, de una forma más gradual, de una forma evolutiva. Ahí también, Pablo, el cambio puede venir desde abajo hacia arriba, tal cual lo estás diciendo, es convencer a los directivos para que apliquen la metodología, pero también puede venir de los directivos hacia abajo, de qué quieren aplicar porque ya saben de la metodología y demás. En cualquier caso, desde una célula, desde un equipo muy chico, también podemos aplicar la metodología. Y esto tiene como un contagio viral. Cuando se empieza a trabajar con metodologías ágiles en una célula, justamente los resultados cambian, son visibles, la gente trabaja mejor, vimos los principios, colaboradores motivados, y esto hace que se viralice al resto de la organización. O sea que son como distintas alternativas que pueden seguir y dependerá un poco de la organización en buscar la estrategia para poder desarrollar la metodología. Acá, Leo, tenemos una pregunta que dice sobre la utilización de metodologías BIM en la gestión de proyectos. No sé si queréis. BIM se refiere al modelado de información, ¿no? En lo Ahí personal, preguntémosles a ver si nos pueden especificar un poco más y... Sí, pueden prender su micrófono quien está haciendo la pregunta, ¿eh? Lo bueno es que hay muchísimas preguntas, así que sí, bienvenida y a todas también las como preguntas. hasta que nos respondan con respecto a este tema, las metodologías ágiles se pueden utilizar en un montón, en prácticamente creo que muchos oficios. Vimos cómo se aplicó esta metodología, por ejemplo, en la arquitectura, con albañiles, cómo se aplicó en la cocina, cómo se aplicó, por ejemplo, en un estudio jurídico, en un estudio contable. Es un en sí, las metodologías ágiles son un marco de trabajo que uno utiliza para poder organizarse, digamos, para hacer más ágil el día a día. Esto, bueno, en relación a esta pregunta, relacionado al modelado de información, lo que entiendo es que sí, se puede utilizar y también se pueden definir, obviamente, entregas. Por ejemplo, si se refiere, no sé, a la generación de un dashboard específicamente, lo primero tal vez es buscar toda la información. Después de buscar toda la información, armar, digamos, la base de datos. Después publicar, no sé, parte de la base de datos. Es bastante, todo lo que tiene que ver con datos específicamente, ahora que se llama, digamos, el petróleo, digamos, de la información es bastante amplio. Voy a responder por ahí a una pregunta de Jim que dice, en el mundo Agile, ¿qué metodología es la más recomendada para ingresar a la agilidad en empresas del rubro del servicio? Acá hay un montón de métodos, de framework de trabajo. Los más populares son Scrum y Kanban. En lo que es servicios, si es algo que nosotros ya sabemos, por ahí hay un esquema como el de Kanban, que por ejemplo nace en Toyota, donde yo tengo una secuencia y voy viendo la carga de la entrega de mi servicio aplica bien. Y si estamos en un proyecto o en algún trabajo en los cuales entran en juego otras variables, ahí Scrum nos permite llegar mejor a encontrar ese qué y ese cómo para poder dar solución, ¿no? Héctor acaba de enviar la encuesta. Héctor, como nosotros estamos en la mejora continua, después esperamos los resultados de la encuesta como para poder corregir lo que nos indiquen.
Sí, después le pasamos la respuesta un poco mejor estructurada, digamos, en relación a esto que nos comentaban con la metodología BIM y la gestión de proyectos. Adriana dice, los datos son el petróleo del futuro, entre comillas. Tal cual, bueno, Adri. Me gustó tu frase. No, y además creo que se la robé a ella porque ella también siempre lo dice, es una amiga, Adri, así que eso, Adri, te lo robé a vos, sí. Noelia nos pide abrir el micrófono, no sé, Héctor. Sí, adelante, Noelia, por favor. Sí, hola, ¿qué tal? Buen día. Ante Buenas. todo, muchas gracias, muy interesante la charla y todo lo que venimos viendo. Y una cuestión, una preguntita. Yo trabajo para una entidad financiera también de tarjeta de crédito, y lo que me está ocurriendo, quizás no me ocurrió antes en otros equipos de trabajo, por una cuestión de maduración a nivel de metodología quizás, es que esta empresa cuenta con tecnologías no tan avanzadas en una cuestión, digamos, de software, y nosotros tenemos sprint, digamos, que duran 2 semanas. Pero no es un producto a nivel software entero, digamos, lo que se desarrolla en el sprint, sino que son especies de pedidos o mejoras, pero a nivel, estos componentes, digamos, que constituyen todo el servicio que se da, tiene varias partes. Entonces, por ahí muchas veces, si vamos tocando una parte, no agregamos un valor con esa sola parte, sino que tenemos que esperar a que todo el conjunto de todos los desarrollos, digamos, estén listos, y recién allí es como que se agrega un valor, digamos, a la entrega, digamos, productiva. Te entiendo, Noelia, y te voy a tratar de ayudar. Mira, la semana pasada di una charla a equipos de mantenimiento, digamos, cuando hablamos de industria financiera, no solo hablamos de lo digital, sino que también estamos hablando de estos sistemas mainframe, con sistemas, hablamos de lenguajes COBOL, distintas cosas, que son complejos en sí mismos, que tocar algo en ese código implica revisar un montón de otras cosas, y hay una característica que da para una charla más, Héctor, después ahí hablamos las charlas que hagan falta para poder dar solución a esto o contarle a la gente, pero una de las técnicas es de qué manera nosotros dividimos los requerimientos. Los requerimientos y lo que se llama historias de usuario, por más que le peguen a un sistema complejo, hay que tratar de achicarlas, y una de las técnicas para achicarlas es pensar en una segmentación de clientes. Esto que yo voy a tocar, ¿cuál es el porcentaje de clientes que más afectado se ve? Entonces, reduzco la cantidad de reglas de negocio para tocar esto, y de esa manera puedo llegar a achicar los tiempos de entrega. Es un cambio de, ¿no? Porque es un cambio de decir, che, la gente que está acostumbrada a trabajar en proyectos de los que conocíamos como cascada, estaba el tiempo de análisis, de reglamento, de cosas, y después, la clave está en achicar ese requerimiento para poder pegarle solamente a un segmento de clientes que, en lugar de usar 50 reglas de negocio que hay que programar, por ahí necesita 5, y ahí le pones el foco. Claro, bien, sí, es que por ahí es como que el tema, más que nada, yo estoy cumpliendo, desempeñando, por así decirlo, en este momento el rol de QA en esa situación, y lo que me sucede es que, a mi modo de ver, que ya lo he planteado obviamente, sino que me gustaría poder ayudar un poco más para madurar un poco más en todo esto en el equipo, es que el temor es no entregar calidad por entregar rapidez. Entonces es como que eso lo vengo también como tratando a nivel de equipos, y podemos ver que digamos, cómo podemos salir, digamos, con todo esto para achicar, como vos me decís, la historia y todo lo demás. Ahí esto era más para esa pregunta, digamos, para entregar valor, sí, pero también entregar calidad al cliente, que eso también va a depender de las mediciones que nos van a hacer después, ¿no? Gran parte justamente del equipo multidisciplinario que conforma justamente la metodología, es como que hay un desarrollador, el QA, están todos en la misma mesa sentados. Entonces, desde el momento cero, la gente de testing ya sabe qué tiene que ir armando, cómo lo está armando, cómo se está pensando,
ya vas validando los casos de prueba, para cuando llegue esta instancia final, prácticamente el testing termina siendo un trámite, como quien dice. Claro, Pablo, ¿querías hablar? pero por ahí es como que lo que nos está pasando, y con esto cierro porque me estoy yendo mucho en el tiempo, es que no siempre los tenemos, o sea, al inicio, va madurando en el proceso. Totalmente. Hablamos del espacio, ahí seguramente con Héctor le canalizamos bien la forma en que podamos generar un espacio para poder continuar de esto. Nos encanta realmente que surjan estas preguntas. Había por ahí también alguna otra de si esto del enfoque adaptativo cambia al predictivo. No, son complementarios y fíjense en los contextos donde aplica, pero la verdad que estamos súper agradecidos de su participación. La propuesta que le habíamos hecho a Héctor, quisiéramos que esto sea bastante interactivo, lo fue, así que estamos súper agradecidos y contentos, y generemos los espacios que hagan falta, Héctor. Claro que sí. Ahí esperamos los contactos. Sí, hemos compartido el video, se ha retransmitido en Facebook Live en el fanpage de Value Hunter. Entonces creo que por ahí pueden ir dejando sus preguntas, sus comentarios hoy más tarde o en los próximos días. Y ojalá, y les pido a Mel, Leonardo, Pablo que entren y de pronto respondan o otros puedan aportar las preguntas. Ahora, ha surgido que este evento, por nuestros 11 años, se está convirtiendo en un producto mínimo viable. Ha sido más receptivo realmente de lo que pensábamos. Así que, bueno, les voy poniendo, ¿no? Ya está modulándose, armándose el poder hacer un siguiente evento en noviembre. Más o menos el esquema similar, un sábado, una jornada, así que ya estoy anotando que van a ser ustedes invitados por las múltiples preguntas que estamos dejando todavía en el tintero. Estaremos conversando. Mel, Leo, Pablo, de verdad, muchas gracias. Y nada, voy cortando porque ya en un momento tiene que entrar, ya están pidiendo el acceso a la siguiente ponencia. Viene Carlos de la Cruz, él es jefe de racionalización y gestión de institucionalidad de Indecopi. Y nada, por favor, verdad, no es que me olvide, terminen invitando ustedes a sus redes o cómo los contactan, cómo los encuentran también. Sí, vamos a estar compartiendo debajo del video todas las redes sociales, porque bueno, no me acuerdo de memoria de los usuarios, ¿no? Pero bueno, somos la comunidad de Ágiles de Córdoba, estamos como que en representación también de ellos porque formamos parte. Parte de la gran transformación que nosotros estamos vivenciando y por ahí de alguna manera siendo protagonistas es este crecimiento del concepto de comunidad, ¿no? Algo que a mí me apasionó desde que me conecté en la agilidad, es la generosidad, es decir, el hecho de poder compartir experiencias, es algo que está innato o como filosofía en esto, y la verdad que es un mundo hermoso para que puedan ingresar y bueno, están todos invitados. Bueno, muchísimas gracias de este lado y responderemos todas las consultas que lleguen. Y en noviembre nos vemos, Héctor, de nuevo. Claro que sí. Buen día, muchas gracias. Muchas gracias.